Por eso es tan importante, y grábeme, don David, por eso es tan importante con lo que le estoy mostrando, lo que publican los colegas de la revista Contralínea ayer. Nancy Flores, Jordana González y Erika Ramírez publican: empresarios y expresidentes encabezan golpe blando contra Andrés Manuel López Obrador. Y es un extenso reportaje, una extensa investigación de las colegas que exhiben esto que venimos advirtiendo por mucho tiempo aquí en Sin Censura. La revista Contralínea señala que poderosos empresarios como Claudio X González Guajardo, Alejandro Ramírez Magaña, Gustavo de Hoyos, José Antonio Fernández Carvajal, Alejandro Martí, Antonio del Valle Ruiz, Valentín Díez Morodo, junto a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón, encabezan una estrategia para debilitar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por medio de la desestabilización política, económica y social. Aseguran en la revista Contralínea que las frases que aplican se asemejan a las que el politólogo estadounidense Gene Sharp ha descrito como golpe de Estado blando, que en América Latina ha llevado a derrocamientos de gobiernos progresistas democráticamente constituidos. Dicen que a dicha ofensiva se han sumado partidos políticos de oposición cada vez más disminuidos, como el PRI, el PAN, el PRD, así como organismos autónomos, en especial el INE y la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, medios de comunicación, incluida la prensa internacional. Bueno, pues ahí está la portada de The Economist hace unos días, columnistas intelectuales, asociaciones financiadas por la USAID y la NET, destacadamente la controvertida Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, organizaciones de la sociedad civil, élites de universidades, sindicatos y servidores públicos del gobierno de la 4T, enquistados en áreas estratégicas. Y para hablar precisamente de esto que publican en la revista Contralínea, me da mucho gusto saludar a la amiga Nancy Flores, a quien respetamos, a quien admiramos. Nancy Flores, quien es corresponsal periodista de esta revista dedicada a la investigación desde la bendita independencia, para poder hablar así de todo y de todos. Nancy, te saludo con mucho gusto, ¿cómo te va? Hola Vicente, buenos días a ti, a tu auditorio, y sí, justamente con un tema muy interesante. Ya lo venías tú diciendo hace un momento al principio de tu programa, cómo estos empresarios se mueven, lo que dicen, sus discursos, ¿no? Comparando ya con personajes de la historia, pues muy, digamos que muy lamentables, ¿no? Y muy lamentable también esta comparación que se hace incluso con Hitler, del presidente López Obrador, que hace justamente este empresario Claudio X González Guajardo. Y bueno, en esta investigación, Vicente, fíjate que nosotros lo que encontramos es que hay una estrategia, sí existe esa estrategia, que es muy probable que venga desde antes de que el presidente López Obrador asumiera el poder, y que busca pues debilitar o en su caso derrocar al gobierno federal. Un gobierno que, hay que decirlo, Vicente, fue legítimo y democráticamente constituido, porque 30 millones de mexicanos así lo decidieron en las urnas. Y a estas personas que encabezan este llamado golpe blando, pues no les importa la democracia, o sea, les importa sus intereses. Ellos están enfocados en sus intereses y no en la democracia mexicana. ¿Por qué lo digo? Bueno, estos personajes no se están esperando, por ejemplo, a la consulta ciudadana para decidir si el presidente López Obrador sigue en la presidencia o no. Eso ya está decidido, que en 2022 se nos va a preguntar a los mexicanos, pero ellos no quieren que los mexicanos decidamos, o sea, no quieren que sea la votación o sea la voz del pueblo la que decida estas este futuro de nuestro país, ¿no? Ellos hablan de que se está destruyendo a México cuando estamos en una situación sumamente distinta a lo que hubiéramos vivido con una pandemia y con un gobierno del PRI o con un gobierno del PAN. Yo te aseguro que con un gobierno de corte neoliberal, los que menos nos hubiéramos vacunado somos los pobres, o sea, los primeros que se estarían vacunando son las élites. Las vacunas habrían llegado para ellos.
El ejemplo de las vacunas es, por decir, cómo dejaron el sistema todo derrumbado, el sistema de salud, etcétera. Entonces, hay que ver en toda la realidad mexicana lo que realmente se está moviendo y por qué les interesa tanto el Congreso ahora que estamos ante una elección, se llama la elección más grande de la historia porque se van a votar muchísimos cargos públicos. ¿Por qué les interesa tanto este momento a ellos? Y es por dos situaciones y tenemos que tenerlas muy en cuenta a la hora de decidir nuestro voto. Y la primera es porque el Congreso, tener la mayoría en la Cámara de Diputados, les va a permitir controlar el presupuesto público y eso no es cosa menor. Eso es más bien cosa mayor, porque el presupuesto hasta ahora se ha destinado a lo que ellos jamás hicieron, que es toda la parte de la seguridad social. Esto de las pensiones a adultos mayores, las becas para estudiantes de todos los niveles educativos, las becas para niños con discapacidad, los programas como Sembrando Vida, eso es lo que ellos no quieren, no les interesa, jamás quisieron hacerlo durante sus gobiernos y votaron en contra siendo oposición en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Lo que pasa es que no les alcanzó porque no tenían mayoría y por eso ahora quieren mayoría para frenar este tipo de gasto público, que es un gasto eminentemente social. ¿Por qué otra cosa les interesa el Congreso y por qué se están peleando ahorita en este momento y por qué están diciendo vamos a mandar al carajo a Morena, etcétera? Pues justamente porque desde el Congreso se frenarían las leyes que son progresistas. Hace unos días, Vicente, yo te comentaba aquí mismo en tu programa que se habían hecho varias reformas muy importantes, no solamente la reforma judicial, sino también la reforma al sector energético, ¿no? Está la ley del sector eléctrico, pero también la ley de petróleos mexicanos, y se estaba frenando todo este saqueo voraz que se hizo en el pasado y que se concretó en la administración de Peña Nieto, pero que viene desde Carlos Salinas de Gortari, desde Miguel de la Madrid, incluso algunas de esas políticas privatizadoras. Y este control de la Cámara de Diputados les permitiría frenar estas políticas públicas y todas estas reformas legales progresistas. Pero en un tercer punto, y esto ya es lo más importante en términos del golpe blando, Vicente, es que el Congreso ha sido factor clave en golpes blandos de Latinoamérica. Desde el Congreso se han dado algunos golpes en Latinoamérica porque ahí se ha enjuiciado a los presidentes, se les ha expulsado de sus países. Entonces, por eso para ellos es crucial este momento, este 6 de junio, y por eso le ruegan prácticamente a la población que crea sus mentiras, como tú bien decías, a través de campañas de fake news, que crean toda esta estratagema y que se dejen manipular para que voten en contra de estos cambios, en contra de esta transformación que, si bien no es una ruptura con el capitalismo, sí es un avance progresista, sobre todo para un país que estuvo inmerso en políticas neoliberales por más de 36 años. Entonces es muy importante este momento y es muy importante para los mexicanos darnos cuenta que existe una estrategia similar a lo que justamente este politólogo estadounidense Gene Sharp menciona como el golpe blando. Y nada más para, que a todos nos quede claro qué es el golpe blando, voy a aquí a leer las 5 fases que tienen que se han identificado como parte de estos golpes blandos para entender la situación en donde estamos en este momento. Entonces, el golpe blando empieza por ablandar a la sociedad o tratar de ablandarla a través del malestar y la desesperanza, por deslegitimar las acciones gubernamentales por medio de la difusión de mensajes adversos, ofensas y noticias falsas. Luego se promueven constantes movilizaciones de protesta. Se emplean rumores para generar escenarios de falsa carestía y con ello señalar la incompetencia del gobierno e iniciar juicios injustos contra los gobernantes.
finalmente viene la fractura institucional, donde los procesos judiciales avanzan, los medios de comunicación los apoyan y los gobiernos finalmente caen. ¿Dónde estamos nosotros, Vicente? Y yo creo que la sociedad ya también se da cuenta de esto. Estamos en las fases donde tratan de ablandar a la sociedad, donde buscan a través de fake news. A mí me parece sorprendente que incluso en todas estas campañas, cualquier cosa que le genera un poco de felicidad a la sociedad, ahí van los medios de comunicación a generar desesperanza, a generar malestar, a generar angustia. Y la vacuna me parece que es un ejemplo de esto, porque a pesar de que había lugares donde había mucho descontrol a la hora de las vacunas, sobre todo a los adultos mayores de 60 años, y que habían largas filas y de horas y horas ahí formados y que tenía que ir la familia hasta con un día de anticipación. A pesar de eso, que generaba cierto malestar momentáneo, cuando el adulto mayor, que podría ser tu padre o tu abuelo o tu tío o algún familiar o algún ser querido, se vacunaba, ya generaba mucha felicidad en la sociedad y todo el mundo estaba pues como muy contento con estas primeras vacunas. Y sacan que hay una vacunación de aire. Entonces empiezan con toda una campaña de desprestigio hacia la vacunación, que no les ha servido, no han generado este malestar que quieren, no han desestabilizado, digamos, de alguna manera el reconocimiento que tiene el presidente López Obrador, pero así con las vacunas es un ejemplo de muchos. Las noticias falsas han abundado, sobre todo en la época de la pandemia, pero en general desde que empezó el gobierno del presidente López Obrador. Entonces estamos hablando de temas muy interesantes, pero al mismo tiempo que deben de generar conciencia en la sociedad para que esto no ocurra, y básicamente no es deseable que un país le ocurra un golpe blando por lo que ocurre después. O sea, después viene el saqueo total de sus recursos, viene lo que ya hemos vivido con los gobiernos del PRI y del PAN, viene una situación de vulnerabilidad respecto de potencias como Estados Unidos, y por eso también, Vicente, es muy importante lo que hoy mencionó el presidente López Obrador en la conferencia mañanera, y te lo menciono ahorita porque si no después se me va a olvidar, que sí, Estados Unidos no ha respondido la nota diplomática que mandó el presidente el 6 de mayo, cuando fui a la mañanera y le pregunté justamente si estaba enterado de que la embajada de Estados Unidos estaba entregando dinero, recursos a la Organización Mexicanos contra la Corrupción, y si esto él consideraba que era un financiamiento a los grupos opositores, y el presidente me respondió que sí, o sea que incluso era un intento de golpismo. Entonces el hecho de que Estados Unidos a la fecha no haya, casi un mes ha transcurrido de que se envió esta nota diplomática, no haya respondido, quiere decir que hay intereses mucho más allá de los empresarios, mucho más allá de los expresidentes, porque también hay que ver el activismo de los expresidentes y por qué los expresidentes como Felipe Calderón y como Vicente Fox están tan atemorizados también por qué va a pasar el 6 de junio, pues justamente porque viene la siguiente consulta, que es un ejercicio democrático para preguntarnos si queremos o no que se les investigue y en su caso que se les enjuicie por los crímenes que cometieron durante sus sexenios. Entonces, si tú te das cuenta, todo va concatenando y todo va armándose como un rompecabezas que nos va explicando una realidad y que nos va explicando por qué están tan desesperados, como también tú, Vicente, decías, esta palabra me parece que es la que más cabe, por qué están tan desesperadas estas élites que lo han perdido, pues en parte sus negocios, porque también hay que decirlo, no han perdido todos sus negocios, ellos siguen siendo multimillonarios y siguen tratando desde esta cúpula decirnos carnales y que votemos en nuestro lenguaje, porque ellos creen que además somos ignorantes, que no podemos tener un pensamiento crítico, que podemos ser manipulables, que votemos por sus propuestas que son el PRI, el PAN y el PRD, que son propuestas añejas del pasado, que solamente han traído corrupción al país, que han traído impunidad, que han traído pobreza, que han traído
desigualdades terribles, ¿no? Con el hombre más rico del mundo y las personas más pobres que viven hasta en cuevas en las regiones indígenas de este país. Entonces, me parece que es un momento crucial para todos, que debemos de estar muy atentos a lo que pasa y sobre todo, pues, es cuando nos llaman a tener un voto razonado, pues recordar lo que han significado tanto el PRI y el PAN en el poder, porque recordar nos va a permitir votar en conciencia por lo que realmente requiere la mayoría de los mexicanos. Y a mí me parece que es un momento donde tenemos que estar también muy alertas, porque no es deseable que haya un golpe de Estado en el país, sea blando o sea duro. No es deseable, como no es deseable en ningún otro país, en ninguna otra nación. Entonces, bueno, este Nancy, es el panorama, Vicente. Este reportaje, además, lo traemos en varias entregas. Apenas ayer se publicó la primera entrega, pero vamos a hacer varias entregas de este reportaje a lo largo de la semana, donde vamos a ir viendo cómo se mueve esta maquinaria, dónde están sus actores, quiénes son los actores con nombre y apellido, qué función están haciendo. Y como tú bien decías, Vicente, también hay gente incrustada en el propio gobierno federal, gente que debe de ser ya sacudida, que ya se vaya a su casa, pues o que se junte, ¿no?, con sus verdaderos patrones, que son los que están llamando justamente en este momento y se están quitando las caretas, las máscaras de demócratas para mostrar su verdadera cara. Y su verdadera cara es antidemocrática, es además dictatorial. Ellos sí que buscan que no haya rendición de cuentas, que no haya combate a la corrupción, que sigan los negocios turbios, que sigan estas condonaciones multimillonarias de impuestos a las que estaban acostumbradas en el pasado. Están acostumbrados al amiguismo, a la corrupción, etcétera, y eso se tiene que frenar. O sea, eso México ya no está para eso, y vamos camino hacia un barranco, y la gente, por eso 30 millones de mexicanos, y eso no se nos debe de olvidar, votaron en 2018 porque eso ya no siguiera pasando en el país. Nancy, y pareciera que las cosas se dan de tal manera que confirman lo que ustedes publican. De alguna manera, este manifiesto por la República, la democracia y las libertades que firman personajes como Claudio X González, Roger Bartra, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, y en el que piden votar contra Morena, pues es parte de esto que nos has, con mucho respeto lo digo, magistralmente analizado, Nancy. Esto demuestra que en efecto son los mismos y que están en contra de todo lo que se ha planteado en la Cuarta Transformación. Y es que justamente, Vicente, esta parte de que están desesperados, de que no hayan cómo desprestigiar al gobierno, de que el presidente sigue con un 60% al menos de reconocimiento público hacia su trabajo, pues es esta desesperación la que los lleva pues ya a mostrarse abiertamente, a no tener reparos en decir sí, yo estoy con tal grupo, y prácticamente es como decir sí, yo estoy con los corruptos. O sea, ese es un régimen que ha quedado bastante claro de corrupción, de cómo saquearon al país, de cómo venían pues sí, haciendo sus negocios al amparo de sus propios nexos, ¿no?, con el poder político, esta simbiosis entre el poder político y el poder económico. Entonces nos da una idea muy clara de quiénes son y qué es lo que representan, y yo creo que cada vez están más exhibidos y ellos mismos lo dejan claro, ¿no? Es como cuando en su momento trataron de decir que había un primer muerto de la pandemia y era una fake news a todas luces, y además en un tema donde pues es una pandemia, es decir, es un tema de salud pública y además mundial, donde por más buenos deseos que tengamos todos de que no nos pase nada,
con la pandemia, pues eso no basta. O sea, lo que nos puede salvar de una situación así, pues es un sistema de salud pública fuerte, ¿no? Con capacidad para producir tu propia vacuna, pero pues todo eso se les olvidó hacerlo en el pasado. O sea, no hay que ir más lejos para ver cómo dejaron el sistema de salud, tanto el PRI como el PAN, con puros elefantes blancos, con hospitales que no tenían ni camas, ni médicos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí, cada vez más se va a ir revelando todas estas maquinarias de las cuales hablamos en el reportaje, y además tuvimos la fortuna de hablar con muchísimos investigadores muy generosos en su tiempo y en su análisis, que nos dan luz respecto de todo lo que se está viviendo en estos momentos. Y nada más para advertirlo, pues revisar que tan solo en estos 2 años y medio pues ya estuvieron listas las reformas a la ley eléctrica, a la ley de hidrocarburos, la reforma educativa, se está promoviendo la reforma en el ámbito judicial, y que es muy importante para que no haya abusos de parte de este poder. Está también la eliminación del outsourcing, acabó todo el tema de los gastos suntuosos. Por algo las élites universitarias también están participando en este golpe blando, y sobre todo me refiero a las élites de universidades públicas, aunque también las universidades privadas están metidísimas en esto, sino porque estos organismos autónomos, estas universidades públicas, no han querido bajarse los salarios. O sea, han estado dando patadas de ahogado por querer mantener sus lujos a cargo del erario, es decir, del dinero del pueblo, ¿no? Se han quitado los negocios de las farmacéuticas. En fin, ha habido muchísimas cosas que parecen mínimas, pero que en realidad tocan intereses muy importantes, muy poderosos, y todo esto ha venido ocurriendo en un periodo pues muy corto. Estamos apenas por cumplir 3 años de esta administración, y ya hemos avanzado bastante, y también los privilegios fiscales pues se han detenido, ¿no? Todo esto de que los grandes contribuyentes no pagaban sus impuestos, ahora los vemos desfilar prácticamente como si estuvieran en una pasarela, los grandes contribuyentes pasando a pagar sus impuestos en el SAT, y eso es un gran triunfo, es un avance impresionante. Luego también vemos asociaciones civiles que están justamente en todo este rollo de Sí por México, y de que quieren llevar a la antidemocracia a este país a través de sus proyectos, de sus plataformas que no tienen nada que ver con lo que necesita la sociedad, pues muy enojados. Pues es que resulta que a ellos ya también se les obliga a declarar sus ingresos y egresos ante el SAT, y se les cortaron los subsidios que había desde el propio gobierno federal a través de las donaciones que se hacían en el pasado. Ay, pues por eso, claramente por eso están muy enojados. O sea, ahora tienen que decir en qué se gastan esos dineros, si realmente están haciendo funciones sin fines de lucro, si están haciendo una labor altruista, etcétera, etcétera, ¿no? Y además se les está revisando que no ganen más del 10% de lo que perciben como donaciones, porque así lo marca la ley. Y en el caso, por ejemplo, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, lo que nosotros documentamos es que los sueldos eran elevadísimos, de 300,000 pesos mensuales, 400,000 pesos mensuales para cada uno de los directivos de estas asociaciones civiles, ¿no? Entonces, en realidad son negocios, o sea, son negocios al amparo de lo que era antes, ¿no? De unas estructuras que además donaban dinero público a estas asociaciones. Por otro lado, como tú también lo mencionabas, Vicente, está la parte de los medios de comunicación y su participación abierta y directa en este golpe blando, también de los medios internacionales porque defienden negocios de las transnacionales de sus países, ¿no? El caso concreto del país me parece que ha sido ya muy visibilizado, pero ahora con The Economist justamente llamando a un golpe de Estado, o sea, diciéndole a Estados Unidos, al presidente Joe Biden,
pues ve lo que está pasando en tu patio en tu patio trasero. Pues discúlpanos, pero no somos ningún patio trasero. O sea, México es un país soberano que decide por sí mismo, y por eso, justamente por eso, no debemos de permitir que esto acabe en un golpe de Estado, ¿no? Y en el caso de los medios mexicanos, pues también su enojo se debe a que el presidente ha recortado el 80% del gasto en publicidad oficial que antes se utilizaba para castigar y premiar a los medios de comunicación, ¿no? Incluso había, y como ya también lo hemos comentado aquí en tu programa, Vicente, unas partidas destinadas a los medios, a las páginas de internet que creaban los columnistas, los líderes de opinión, le ponían ahí su nombre y ellos recibían publicidad, o sea, recibían su chayo prácticamente. Entonces, todo eso ya se eliminó, pues, y por eso están tan enojados, por eso están pues tan nerviosos también, ¿no? En el caso de los medios extranjeros, pues están enojados porque se han acabado los contratos leoninos con Petróleos Mexicanos, con la Comisión Federal de Electricidad, todo lo que estaban acostumbrados en el pasado a saquear a México, pues se está acabando con eso. Entonces, todo va de la mano, se está acabando también con otro negocio que es el del glifosato, el del fracking, el de los transgénicos. Entonces parece cosas que van separadas, pero ellos, o sea, lo están viendo todo junto, ¿no? Entonces, prácticamente lo que están diciendo para el 6 de junio es espérate, o sea, ya no podemos con este saqueo a nuestras finanzas. Pues perdón, pero eso no es saqueo a sus finanzas, es recuperar al país, es volverlo soberano y además volverlo en favor de la sociedad, que eso me parece a mí, Vicente, es lo más importante. Y precisamente te pido una reflexión para cerrar sobre esto de los medios, porque creo que el papel es no desinformar, confundir a la gente. Fíjate que hoy que ustedes publican esto en la revista Contralínea, bueno, lo publicaron ayer, hoy que estamos hablando aquí en Sin Censura de lo que publican en la revista Contralínea, en el periódico Reforma, Denise Dresser, solo como ejemplo, y en el contexto de The Economist y esta portada del falso Mesías y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y los dineros que todavía no se aclaran por parte de Estados Unidos, del USAID y del NET, y ya mostraba un audio de Pedro Ferriz de Con llamando a votar por la democracia o por la dictadura. Bueno, escribe Denise Dresser solamente para la reflexión, como parte de todo esto que nos estás planteando, Nancy. Dice Denise Dresser, publica su columna, no la voy a mencionar porque tiene algo de ofensivo y no quiero que YouTube nos vaya a sancionar, pero dice Denise Dresser, no nos callarán, no perderemos la fuerza de nuestra voz, nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio. Y dice en su último párrafo, pensé que bastaría con ignorar, bloquear, reportar los amagos más explícitos, ser estoica, imbatible. Pensé que sería suficiente con colocarme la armadura, engrosar la piel, reír en vez de sollozar, respirar cuando sé que mis hijos están bien, exigir a Twitter que sea más seguro para nosotras, pero lo que sucede conmigo no es algo nuevo ni único, es parte de un patrón con un objetivo explícito, obligarme y obligarnos a abandonar el espacio público, vivir con miedo, dejar de opinar o participar, dejar de criticar o señalar, amordazarnos o negar la autoridad, la fuerza o el humor de nuestra voz, pero no, nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio, no nos callarán. Se dice víctima de ataques por pensar diferente al gobierno, básicamente se dice blanco de aquellos que la critican, la persiguen y la amenazan, dice, por decir lo que dice. Bueno, pues en este ejercicio de que la prensa se regula con la prensa, creo que es importante que se escuche una voz como la tuya, Nancy Flores, que piensa diametralmente opuesto a una Denise Dresser, solo como ejemplo. Y esto queda evidenciado lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho, que la prensa se regula con la prensa en este momento histórico, más certero que nunca, Nancy. Pues mira, me parece a mí que los medios de comunicación acompañan totalmente esta estrategia del golpe blando, y ha quedado claro cuando mienten, cuando tergiversan la realidad, cuando ocultan información,
cuando no dicen todo lo que saben y cuando manipulan o tratan de manipular a la sociedad. Y me parece que la gente ya sabe los nombres de esos medios de comunicación, de esos columnistas, muchos de ellos ni siquiera deberíamos de llamarlos periodistas porque no hacen periodismo, no tiene nada que ver con el periodismo lo que hacen o han hecho, vendiendo sus plumas, vendiendo sus voces a diestra y siniestra. Y todo esto encaja perfectamente en eso de ablandar a la sociedad a través del malestar y la desesperanza y deslegitimar cada una de las acciones gubernamentales por medio de la difusión de mensajes adversos, ofensas y noticias falsas. Baste ver que se ha emprendido una campaña para hablar de la libertad de expresión, de que no existe libertad de expresión, cuando ellos mismos acaban insultando al presidente y no les pasa nada. O sea, entonces, ¿de qué están hablando? A cada rato generan estas campañas de desprestigio, maximizan ciertos descontentos o malestares sociales legítimos, ¿no? Ciertos movimientos, ahora muchos que no tienen nada que ver con el feminismo hablan de feminismo, ni siquiera creen en el aborto, y el aborto es una condición que va de la mano del feminismo. No puede haber un feminismo si no se lucha por el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Pues ellos no creen en el aborto, pero se dicen feministas, y entonces financian a grupos supuestamente feministas que tienen, muchos de ellos sí, una lucha legítima, y eso lo han hecho con cualquier tipo de movimiento social, pero no todos los movimientos sociales, porque hay cosas que no les interesan. La autonomía de los pueblos indígenas, por ejemplo, no les interesa, porque no están financiando todo el tema del zapatismo o visibilizando eso, porque no les interesa, solamente es lo que pueden llegar a manipular. Entonces los medios, claro que han ocupado un papel en todo este método, en toda esta estrategia para debilitar al gobierno del presidente López Obrador, y lo que buscan por un lado pues sí es un gobierno débil. Y yo le preguntaba a mis entrevistados, pero ¿por qué les interesa un gobierno débil? Y ellos decían, porque un gobierno débil no tiene la legitimidad para pedirles que rindan cuentas, para pedirles que paguen sus impuestos. Un gobierno débil está sometido a esos intereses. Entonces, si no lograran que el presidente López Obrador no culminara, van por 2024 para poner a alguien que sea manipulable. Y del partido que sea, ¿no? Y por eso lo interesante de todo esto, y a lo que debemos de estar nosotros muy atentos, es a quiénes son los que están en el golpe blando dentro del gobierno, qué figuras son, porque esas figuras van a traicionar el proyecto de nación que encabeza el presidente López Obrador, van a traicionar a la sociedad y van a traicionar al pueblo. Entonces, por supuesto que los medios de comunicación y sus noticias falsas han sido fundamentales, y no solamente es estar mintiendo, sino hay otro tipo de estrategias. Ocultar la información también es muy importante decirlo, porque ellos callan cosas que la gente, que creen que la gente no debe de saber para que sea manipulable. Entonces, la autocensura también es parte de esto. Entonces, debemos de ver mucho más allá de las cosas, o sea, por qué se mueve cada cosa en los dos ámbitos, es decir, en el de los corruptos y en los que buscan la transformación, aunque ya dijimos no una ruptura total con el capitalismo, pero sí un régimen más justo para la sociedad, Vicente. Nancy Flores, ¿cuándo podemos esperar otra entrega de este reportaje extenso que ustedes están publicando en los medios, en las trincheras de la revista Contralínea? Y por favor también invitemos a la gente para que lo lea, para que lo comparta, para que lo analice, Nancy, a través de tus cuentas, de tus trincheras en las redes sociales y obviamente los oficiales de la revista. Toda esta semana, Vicente, vamos a estar publicando estos reportajes hoy, mañana, el
jueves, etcétera. Todos los días vamos a estar publicando estos reportajes porque nos parece muy importante tenerlo también a la luz para las decisiones que vienen. Y por supuesto, todo esto lo pueden consultar en www.contralinea.com.mx. El Twitter de la revista es @contralinea, mi Twitter es @Nancy_contra, y pues ya saben que ahí nuestros materiales están a la vista de todos y pues no se cobra por el contenido. Entonces pues los invitamos sí a darle seguimiento a este reportaje que va en varias partes y que continúa durante toda la semana. Muchas gracias, Vicente, por el espacio. No, gracias a ustedes por ponerlo en papel, en blanco y negro, querida Nancy, y si puedes, te encargo que cuando haya más información la puedas compartir, si te lo permite tu apretada agenda, con la audiencia de Sin Censura. Nuestro reconocimiento para ti, para todos los colegas que forman parte de este equipo, como siempre el saludo y la admiración para el maestro Miguel Vadillo, el director de la revista, y te dejo un abrazo, Nancy Flores. Con mucho gusto, Vicente, un abrazo también para ti y para todo tu equipo ahí en Sin Censura. Muchas gracias. Muchas gracias, es Nancy Flores. Qué labor la que están haciendo en la revista Contralínea. Y es en serio esto de que la prensa se regula con la prensa, mientras unos publican una visión de país autoritaria del gobierno de la 4T, otros se dedican a la investigación, y esto precisamente nos sirve a todos en la sociedad para poder definir nuestra realidad. Esa es mi opinión y es punto y aparte. Grábeme, don